a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, les da una cordial bienvenida a esta ceremonia conmemorativa del reconocimiento del derecho femenino al voto, evento durante el cual presenciaremos la conferencia Los retos para la democracia e igualdad de género y se hará entrega del premio 17 de octubre. En el panel nos acompañan las consejeras presidentas de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, licenciada Arminda Araceli Frías Austria y licenciada Isabel Sepúlveda Montaño. Asimismo, se encuentra con nosotros la doctora Daniela Cerva Serna, nuestra distinguida conferencista. Tenemos el honor de contar con la presencia de las y los siguientes distinguidos invitados: licenciado Mario Subervil González, Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado; diputada federal Mirna Esmeralda Hernández Morales; magistrado Juan Manuel Menes Yaguno, presidente del Tribunal Superior de Justicia; en representación del magistrado Alejandro Aviv Nicolás, presidente del Tribunal Electoral, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. El magistrado Prisciliano Gutiérrez Hernández, presidente del Tribunal Fiscal Administrativo. Licenciado Sergio Antonio Priego Recendis, subprocurador de Asuntos Electorales. En representación de la señora Guadalupe Romero de Olvera, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, la licenciada Luz Elena Sánchez Tello, directora general del Sistema DIF Hidalgo. La licenciada Edna Geraldina García Gordillo, secretaria de Desarrollo Social. La representación de las Secretarías de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Secretaría de Medio Ambiente y de Educación Pública. El doctor Alberto Severino Jaén Olivas, subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad. Destacamos la presencia del licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. De igual manera, damos la bienvenida a integrantes del jurado calificador para el premio 17 de octubre, presidentes, dirigentes, representantes y comisionados de partidos políticos, integrantes de organizaciones representadas por mujeres de los partidos políticos, magistradas, magistrados, juezas, jueces, consejeros y personal del Poder Judicial, directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, regidoras y regidores, personal de la Procuraduría General de Justicia, el Sistema DIF Hidalgo, universidades, clubs, Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo. También está la representación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejeras del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, la representación del Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo y personas que lo conforman, la sociedad civil y administración pública progénero en el Estado, integrantes de la Academia Hidalguense de la Historia, consejeros, secretario, coordinadoras, coordinadores ejecutivos, compañeras y compañeros del Instituto Estatal Electoral y amigos de los medios de comunicación. Como primer punto en nuestra orden del día, la consejera Isabel Sepúlveda Montaño nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí el estar el día de hoy y poderles dar la bienvenida a tan importante evento, que nos hace reflexionar y analizar la historia de la participación de las mujeres en la vida democrática de nuestro país. 17 de octubre de 1953, donde un sinnúmero de mujeres hace ya 61 años lograron el reconocimiento de sus derechos políticos, como lo es el poder elegir libremente a quienes serán nuestras o nuestros representantes, donde su voz y en ese momento voto se consolidaba en una realidad tan esperada. También quiero referirles que me encantaría decir que el reconocimiento al voto femenino se logró hace un mayor número de años y que se ha alcanzado una verdadera igualdad. Pero la realidad es que fue hace muy poco tiempo
y todavía no alcanzamos la igualdad que todos esperamos como hombres y mujeres. Donde les puedo referir que mi abuela ya tenía más de 30 años y todavía no podía votar. Sin embargo, el día de hoy es un hecho que no es un logro consumado. Días como hoy es lo que debe de ayudarnos a analizar lo que muchas mujeres han luchado, y no solo es el reconocimiento de nuestros derechos en la ley, sino el cambio cultural que todos queremos observar en hombres y mujeres. Un cambio de mentalidad y, sobre todo, no tomar los roles y estereotipos sociales como verdades absolutas en nuestra educación. Debemos tener cuestionamientos como preguntarnos si estos roles y estereotipos nos están generando desigualdad, afectando a hombres y a mujeres, porque a su vez estas desigualdades desgraciadamente generan discriminación y por lo tanto violencia. Porque ningún ser humano, ya sea hombre o mujer, merece ser tratado de manera diferente en razón de cuestiones de género o de cualquier otro tipo de fundamentos sociales. Lo que es peor, heredar este tipo de educación a nuestros hijos o hijas. La igualdad constituye uno de los valores fundamentales de los estados democráticos modernos, por lo que es importante mencionar que no es lo mismo desigualdad que diferencia. Hombres y mujeres somos diferentes, pero la igualdad admite diferencias, pero no desigualdades. La desigualdad supone discriminación y privilegios, que al final da como resultado una falta de desarrollo para generar el sentido de comunidad que todos esperamos como integrantes de una sociedad. La emancipación femenina o empoderamiento no es un tema exclusivo de mujeres o de lucha en contra de hombres. Al contrario, necesitamos de hombres y mujeres unidos y capacitados para lograr un mejor país. Estos temas no solo son referidos a la esfera pública. Estos temas deben partir desde la familia, donde tengamos familias democráticas, donde todos participen y respeten las diferencias, sin que éstas ocasionen desigualdades de trato. Es por ello que el Instituto Estatal Electoral, a través del liderazgo de nuestro consejero presidente Mario Ernesto Pfeiffer Islas, se creó la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, al ser un tema que nos preocupa y ocupa. Es por ello que el día de hoy estamos aquí haciendo este tipo de reflexiones y ejercicios de participación para generar el cambio que tanto deseamos ver en nuestra sociedad. Ninguna sociedad que tenga estereotipos como el de los niños no lloran o las niñas no deben estudiar porque llegará el día en que se casen y alguien más las mantenga, por mencionar dos penosos ejemplos, pueden llegar a ser sociedades democráticas y de importante desarrollo. Los temas de roles y estereotipos pueden lograr que nuestra sociedad sean cada día más violentas, con ciudadanos inconformes que no estén dispuestos a seguir estas reglas por violentar sus derechos fundamentales y vivir en desacuerdo en una sociedad poco participativa y de gran descontento, como muchas veces lo podemos ver en nuestras sociedades actuales. Las desigualdades económicas, políticas, entre hombres y mujeres o de cualquier otro tipo, es un tema de todos, un tema que debemos tener la preocupación y ocupación para disminuir estas enormes brechas, para que existan sociedades fuertes con ciudadanos proactivos, tratando de ayudar a mejorar las condiciones de vida de todo ser humano simplemente a través de nuestro ejemplo. Como bien expresó Mahatma Gandhi, nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en los demás. Muchas gracias. Escuchemos a continuación una síntesis curricular de nuestra conferencista en voz de la consejera Arminda Frías Austria. Gracias, buenos días. Me voy a permitir leer una semblanza muy breve de nuestra destacada conferencista. La doctora Daniela Cerva Serna es una académica investigadora y consultora independiente. Es consultora experta en género, análisis organizacional y políticas públicas. La doctora Cerva es socióloga nacida en Chile, con maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo, México, y doctorada en Ciencias Políticas con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada
de la estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM de la UNAM. Es académica investigadora de tiempo completo, independiente. Se ha desempeñado como docente en diversos diplomados y seminarios relativos al análisis de políticas públicas y la incorporación de la perspectiva de género en el Estado, así como en proyectos de investigación en el ámbito académico y de la administración pública federal y estatal. Además, ha realizado trabajos de consultoría e investigación para organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA por sus siglas en inglés. A nivel gubernamental, ha colaborado con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto de Desarrollo Social, la Cámara de Diputados de la 59ª Legislatura, la Secretaría de Educación Pública, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Tribunales Superior de Justicias de México, la CONATRIB, con la investigación, diagnóstico sobre equidad de género en 10 tribunales superiores de justicia de la República Mexicana. Las líneas de investigación de la doctora Daniela Cerva son los estudios feministas y de género, las políticas públicas, los procesos de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, los estudios y análisis sobre cultura organizacional, la participación política de las mujeres y masculinidades. Es un honor contar con una académica profesional tan destacada. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su aceptación. Cedemos el uso de la voz a la doctora Daniela Cerva Serna para dar comienzo con la conferencia Los retos para la democracia e igualdad de género. Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación realizada por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo para participar en la entrega del premio 17 de octubre. Saludo especialmente al presidente consejero, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, a los consejeros y consejeras electorales, diputadas y diputados, a los presidentes de los tribunales, secretarios y secretarias del Estado, académicos, alumnos y dirigentes y representantes de todos los partidos políticos, así como la sociedad civil hoy día presente. Siempre es un honor y placer asistir a un evento que tiene por finalidad reconocer y celebrar el mérito de las mujeres y su participación política. Para mí, este es un espacio que permite retomar la argumentación en torno al por qué es necesario hacer este tipo de reconocimientos como una manifestación explícita de la deuda que la democracia tiene con las mujeres. Por lo anterior, mi participación el día de hoy está dirigida a compartir con ustedes la importancia del reconocimiento como un asunto de justicia social y enfatizar también aquellos aspectos de la política en donde aún nos falta mucho por avanzar. Sin duda, la democracia moderna estuvo durante mucho tiempo sustentada en una representación de las mujeres como unos sujetos ajenos e incompetentes para participar en los espacios de decisión. Las luchas sufragistas en México y el mundo son un ejemplo cabal de cómo las mujeres demandaron ser consideradas como ciudadanas y poder participar en todas las esferas sociales. La operación que se da, colegas, en este sentido, vemos que la demanda por la inclusión se da desde que empieza la demanda por desquebrajar el antiguo régimen y afirmar los principios universales de igualdad y libertad que nos acompañan desde la Ilustración, ¿sí? Sin embargo, en este proceso que acompaña el surgimiento de la modernidad y del Estado democrático, hubo una operación aquí de exclusión. ¿Dónde quedaron las mujeres? La construcción de la ciudadanía estuvo basada en un sujeto masculino. Fueron los varones los representantes de este espacio público, fueron los varones los encargados de hacer las leyes, los varones los encargados de dirimir aquello que correspondía al pacto social que íbamos a generar como sociedad.
estoy haciendo un resumen muy acotado de todo un proceso histórico que imagino que todos ustedes conocen, pero que es muy importante retomar, porque estos procesos históricos nos permiten entender que el pasado todavía tiene resonancia en el presente. Aquí tenemos a figuras como Mary Wollstonecraft, ¿sí?, que es una luchadora inglesa por los derechos sufragistas, ¿no? Y estas mujeres son mujeres disruptivas en su época del orden, que consideraba que las mujeres no eran parte del espacio público, ¿sí? En el caso de las mujeres mexicanas tenemos el ejemplo de que además se consideraba que su orientación podía estar marcada por una tendencia conservadora y por tanto también fue un elemento que influyó en que se demorara tanto el sistema político en aceptar su participación en el voto para elegir y ser elegida en 1953, ¿sí? Entonces, como les señalaba, la democracia moderna estuvo durante mucho tiempo sustentada en una representación de las mujeres como sujetos ajenos e incompetentes para participar en los espacios de decisión. En este sentido, quiero retomar lo que señala una socióloga feminista norteamericana en torno al tema de la representación, ¿sí? Dice que los patrones sociales que ubican a las mujeres como sujetos que solo pertenecen al ámbito privado significó un reconocimiento erróneo y por tanto el rechazo que impidió su participación como iguales en la vida social. Ahora bien, cuando introducimos un enfoque de género para explicar esta realidad social, trabajamos sobre un hecho fáctico: la sistemática desventaja que presentan las mujeres en su aspiración por ocupar puestos de decisión y elección popular. Es decir, no solo falta un reconocimiento de la importancia de que esté en la política, sino también hay que transformar el reconocimiento que las cree solo parte del ámbito de lo privado, ¿sí? Porque la construcción de nuestro Estado moderno se basa en esta decisión. Lo público es el espacio masculino de la decisión, del poder, es el espacio de lo que se produce. Lo privado, doméstico, es el espacio de lo femenino, del cuidado, ¿sí?, de la reproducción de la vida. Esta forma de entender la decisión del espacio y de los sujetos que forman parte de cada uno es lo que explica muchas veces la falta de reconocimiento, pero el mal reconocimiento de las mujeres como solo propias del espacio de lo privado y por tanto no sujetos en igualdad de condiciones para participar en lo público. Las mujeres son la mitad de la población y sin embargo no ocupan los cargos públicos en condiciones de igualdad numérica con sus pares varones. No solo nos referimos al ámbito electoral. Si ustedes revisan, no traje cifras, pero si ustedes revisan las cifras en el Poder Ejecutivo, ya sea federal o en los estados, cifras incluso en el Poder Judicial, vemos la desigualdad numérica en la representación de las mujeres. Se habla de los techos de cristal para referirse a estos obstáculos en la participación política de las mujeres como una expresión que alude a aquellas situaciones que no son visibles y que impiden que avancen en igualdad de condiciones que sus pares varones. También se ha hablado de los altos costos personales y familiares como obstáculos estructurales que actúan como desincentivo para que las mujeres participen en el Congreso o en otros espacios de decisión, en las empresas, en los poderes públicos, en la academia, donde no existen políticas, por ejemplo, de conciliación en el trabajo político con la vida familiar. O incluso las limitaciones financieras para que las mujeres puedan recaudar fondos para sus campañas. A ello debemos agregar, querido auditorio, para el caso específico de nuestro país, las situaciones de inseguridad que se traducen, por ejemplo, en que las mujeres que quieren incursionar en la vida política no cuenten con los mismos apoyos que los varones durante las campañas y se expongan a situaciones graves de inseguridad. Creo que este es un tema no menor, porque si bien vamos
a asistir a la paridad como un principio rector en las próximas contiendas electorales, también tenemos que darnos cuenta del contexto político de inseguridad en donde a lo mejor las mujeres no van a querer salir a contender para una elección, ¿sí? Entonces ahí tenemos los famosos techos de cristal, ¿no? Esta representación, digamos, como una metáfora de aquello que no se ve, pero que son los obstáculos invisibles que hace que estemos, pero que no podamos seguir avanzando, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias se traducen en exclusión y estancamiento para las mujeres dentro de sus partidos políticos. Ahora bien, la minimización de sus contribuciones y las prácticas sutiles de discriminación por parte de los partidos y sus integrantes requieren una mirada mucho más profunda. Es preciso preguntarse cómo los cambios institucionales y normativos a favor de las mujeres, por ejemplo con la paridad, repercuten en las estructuras y dinámicas organizacionales de los partidos políticos. Esta es la problemática que quiero compartir hoy día con ustedes, con especial énfasis en el fenómeno de la violencia política en razón de género. Quiero demostrar cómo el aspecto institucional y organizacional es fundamental para analizar el devenir de la incorporación de las mujeres en la política frente a este nuevo escenario de paridad, donde la noción de reconocimiento no puede estar ausente. Quisiera que pensáramos a nivel de la estructura social, de las instituciones como aquellos espacios donde la interacción humana ocurre y está mediada por una serie de mandatos que son constituidos y a la vez constituyen a los propios sujetos. ¿Qué quiero decir con esto? Palabras sociológicas más o palabras sociológicas menos, que nosotros somos parte de las instituciones. Las instituciones son creaciones humanas que vienen a representar valores de lo que queremos como pactos sociales como sociedad. Y esas instituciones también tienen una influencia en el comportamiento de los individuos, ¿sí? Entonces, hablo de instituciones como la familia, el Estado, la educación, la iglesia y por sobre todo, el día de hoy, los partidos políticos. Los partidos políticos pueden ser entendidos como instituciones que representan un valor que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, pero también son entendidas como organizaciones, ¿sí? Como espacios organizacionales que tienen una estructura y una dinámica de funcionamiento, tienen objetivos, ¿sí? Tienen metas, tienen valores. Mi propuesta es que para entender la relación de las mujeres desde un enfoque de género con lo político, es fundamental analizar también el entramado institucional y organizacional que es receptor de estas acciones afirmativas, sean cuotas, sea la paridad, para promover a las mujeres en la política. Es decir, hay que estudiar a los partidos políticos. No cabe duda que cuando las instituciones y el poder político ponen en escena las diferencias en el ejercicio de los derechos políticos entre hombres y mujeres y establecen acciones para disminuir esta brecha, se despliegan cambios sustantivos que forman parte de un proceso más general que habla de la democratización de nuestras sociedades. El ejemplo de ello es el importante papel desempeñado por los tribunales electorales del Poder Judicial a nivel federal y en los estados y por los institutos electorales. La experiencia vivida en México en las pasadas elecciones es una experiencia que está siendo compartida a nivel internacional en escritos, en artículos, en investigaciones, porque realmente el cumplimiento de una norma y el papel que cumplió los poderes del Estado, también de la movilización colectiva de los grupos organizados, por supuesto, pero los argumentos con los cuales construyeron las sentencias han sido fundamentales para la transformación de la dinámica. Tanto es así que el número que tenemos ahora de diputadas y senadoras a nivel federal es el más alto en la historia del país. Ejemplo de ello, la vía jurisdiccional es entonces un cauce efectivo para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres. En las sentencias emitidas a favor del cumplimiento de la cuota, por ejemplo, hemos visto la puesta en escena de criterios novedosos como resultado de la incorporación de la perspectiva de género como un elemento fundamental al momento de juzgar.
Pero ¿qué pasa cuando las organizaciones se resisten, abierto o veladamente, a promover una cultura democrática a favor de la igualdad de género? Es justo preguntarse entonces, ¿qué efectividad pueden tener estas medidas si la propia estructura organizacional de los partidos políticos mantiene y reproduce esquemas de segregación y discriminación de género? ¿Es posible democratizar sobre cimientos patriarcales y autoritarios? Mi experiencia en sensibilización y formación en género durante los últimos 10 años en México me han hecho ver que el análisis de género de los partidos políticos como organizaciones es fundamental. Entender la raíz de género como práctica de desigualdad deja ver cómo el tema de poder se hace visible. Es por ello que es preciso conocer cómo las demandas por la equidad de género arriban y son sostenidas por los partidos políticos y cómo se despliegan las interpretaciones, reacomodos y valorizaciones de los propios sujetos involucrados en la política. Específicamente en el caso de las cuotas de género y la paridad, es preciso analizar a los partidos políticos como organizaciones, comprender sus valores, su funcionamiento, la forma en que reacomodan la retórica y la práctica de la equidad. Los partidos son estructuras que tienen arreglos formales e informales y que en su dinámica despliegan y manifiestan lo más característico de la cultura política mexicana. ¿Qué pasa dentro de los partidos políticos con las medidas a favor de la incorporación de las mujeres? Ahora voy a entrar a dar cuenta de los resultados de las investigaciones que he estado realizando en torno a la violencia de género que se vive dentro de los partidos políticos. Primero, hay situaciones de discriminación que se ven en la labor parlamentaria con una voz predominantemente masculina. Hay una valorización diferencial de la actividad parlamentaria entre mujeres y hombres. Hay un difícil acceso a las instancias de decisión dentro de los partidos, pero también en las comisiones, en los congresos. Hay una persistencia de códigos masculinos, son sutiles, son casi invisibles, pero están presentes y permean toda la dinámica política. Y hay también ridiculización de las mujeres, ¿sí? Sutil, veladamente, pero se las ridiculiza cuando salen a hablar a escena. Las élites masculinas de los partidos políticos son un factor fundamental que requiere revisión y transformación. No solo estoy hablando de varones en el poder, sino de toda una construcción simbólica que pone lo masculino como referente, porque las mujeres también son parte de esa élite y también reproducen códigos masculinos. No es el cuerpo de las personas lo que las hace ser más o menos sensible al género, sino que son las estructuras sociales que son incorporadas en nuestros aprendizajes y en la forma en que vemos el mundo. El análisis de la participación política femenina debe reconocer que las acciones orientadas a incorporar a las mujeres en los espacios de decisión poseen límites en su desarrollo como en sus resultados. Por eso considero que es preciso ir más allá de la representación descriptiva, es decir, ir más allá de cuántas mujeres hay, porque en el fondo lo que la cuota aspira a eso, a más mujeres, pero por ejemplo no aspira a qué tipo de mujeres llegan, no aspira a ver qué agenda, ese no es el objetivo de la cuota y menos de la paridad. La paridad quiere que la foto de la sociedad sea igual a la foto que podamos tener en los congresos, ¿sí? Entonces, es preciso conocer cuáles son los problemas que enfrentan las mujeres derivados de los prejuicios de los líderes, militantes, simpatizantes de los partidos políticos, medios de comunicación, colegas. También quiero compartir con ustedes una investigación de seguimiento a los medios de comunicación como promotores velados de violencia política en razón de género hacia las mujeres y otros sectores sociales en relación a la aplicación de las cuotas. Porque el análisis de la participación política femenina debe incluir el ambiente y cultura que impera dentro de los partidos políticos, al ser estos actores claves en la regulación del acceso de las mujeres a las candidaturas y del cumplimiento de las disposiciones de la ley. Tenemos situaciones de acoso y hostigamiento que son generalizadas en los partidos, que aparecen como prácticas naturalizadas, ¿sí?
y que incluso cuando se las denuncian aparecen más prácticas de discriminación porque se acusan a las mujeres de ser exageradas, se las ridiculiza, ¿sí? O se aplica lo que se denomina la disciplina parlamentaria. Si usted no se cuadra con el partido, pues es constantemente relegada, incluso excluida. Considero, colegas, que la aplicación y la adopción de cuotas de género no implican necesariamente un amplio consenso sobre la existencia de la desigualdad de género. Y este es un punto fundamental. Tenemos cuotas, bueno, ahora tenemos paridad, pero eso no significa que las personas militantes y la sociedad esté convencida de que existe desigualdad a la hora de la participación política. Las resistencias a estas medidas dan cuenta de una serie de prácticas de discriminación y violencia que responden a un contexto en donde la competencia política debe ser analizada desde un enfoque de género, es decir, explicar cómo las relaciones desiguales de poder tienen un efecto diferencial en la experiencia política de hombres y mujeres. La violencia política en razón de género es una expresión de discriminación hacia las mujeres porque viola sus derechos y tiene como resultado impedir su participación en las mismas condiciones que los hombres, en las mismas condiciones que los hombres en la vida política, social, económica y cultural. Es una manifestación de falta de reconocimiento y de exclusión de las mujeres en la esfera política. La violencia basada en el género es una forma de ejercer poder y control que se expresa en distintas modalidades. Es decir, las mujeres que quieren incursionar en la vida política pueden encontrar violencia física, psicológica, patrimonial e institucional. Y también se expresa no solo en la vida organizacional de los partidos, también en el espacio público y familiar. Los orígenes de esta violencia política de género se encuentran en la desigual distribución de poder y en la escisión que veníamos comentando de la esfera pública y privada, ¿sí? Las mujeres son consideradas como recién llegadas, como intrusas muchas veces en la política. En los partidos políticos vemos dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguajes y normas que refieren a la primacía de lo masculino. Cuando las mujeres quieren ingresar a la política, no solo se encuentran en desventaja, su sola presencia transgrede un orden que naturaliza su exclusión. La noción de acoso y violencia política en razón de género es una noción que se está tipificando. Hay un acuerdo que la senadora Lucero Saldaña el año pasado ingresó al Senado para incluir esta tipificación en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos países como Bolivia y otras experiencias que ya la contemplan, porque es un hecho que las mujeres sufren acoso, sufren segregación y sufren exclusión. Incluso de su forma extrema pueden llegar, a ser asesinadas, ¿sí?, cuando quieren ingresar en la política a través de sus campañas. La definición que da Instrau de las Naciones Unidas a este tipo de violencia refiere a todas aquellas acciones o conductas agresivas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de su familia en el ejercicio de la representación política, que tiene como fin impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley. Ahora bien, en base a los resultados de las investigaciones que he estado desarrollando durante los últimos años, sostengo que la violencia política en razón de género representa un continuo en las trayectorias de experiencia de vida de las mujeres, que en ciertos momentos coyunturales tiende a intensificarse. Estos momentos encuentran espacios particulares de manifestación. Yo identifico 3 momentos que no son excluyentes y que no son los únicos, pero son como tipos ideales los 3 momentos donde más vemos situaciones de violencia.
El primer momento lo constituye la definición de las listas al interior de los partidos políticos. En esta etapa se destaca el no reconocimiento, por ejemplo, de sus trayectorias, de sus aportes al partido, de la relación con la comunidad y de la base de apoyo que han construido. Los cupos para el cumplimiento de la cuota de género se integran con mujeres vinculadas muchas veces familiar o afectivamente con un líder político. Asimismo, las coaliciones políticas son muy desfavorables para las mujeres y su posibilidad de integrar las listas como candidatas, ya que en este proceso no son ellas quienes deciden, sino son la cúpula partidaria, que nuevamente se traducen en élites masculinas. Y es que este tipo de acuerdos políticos se tejen por parte de los líderes del partido, en su mayoría varones. En términos específicos, en las pasadas elecciones federales que encontramos para el cumplimiento de la cuota, ustedes saben qué pasó en las pasadas elecciones. El IFE tuvo que dar un ultimátum a los partidos políticos porque ninguno cumplía la cuota. Y eso gracias a la sentencia emitida, la famosa sentencia de noviembre del 2011, ¿sí? Una sentencia que claramente dice cuánto es el número de mujeres que tienen que entrar para diputadas, plurinominales, senadoras, ¿sí? Que las suplencias sean del mismo género. Esas son acciones que vemos de respuesta de parte del poder del Estado con argumentación de género. Bueno, ningún partido político cumplió, les rechazaron las listas. Por primera vez en la historia, de manera masiva, se rechazan las listas y dicen: partido político, tú no estás cumpliendo la cuota. ¿Qué pasó, colegas? Porque al final decían los partidos políticos: no tenemos mujeres. Y las mujeres decían: sí, aquí estamos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Imagínense, bajar a un varón que ya tenía comprometida su candidatura para dárselo a una mujer. Es muy fuerte. Todo lo que está depositado ahí es muy fuerte. Bueno, ¿cómo fue el proceso en general? Se bajó ese varón, pero ese varón fue el que decidió a qué mujer se puso. Y esto sistemáticamente en todos los partidos. Por eso, la crítica que viene de este otro lado del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, es: ¿qué mujeres están cumpliendo la cuota? ¿Con qué mujeres se está llenando la cuota? ¿Sí? Porque en realidad son mujeres, dicen ellas, que no tienen una agenda de género, son mujeres sin trayectoria. ¿Sí? Esto fue lo que pasó. Y eso habla de prácticas de discriminación, prácticas de violencia y acoso al no reconocimiento de sus trayectorias. La apropiación por parte de los varones de las candidaturas hizo popular la práctica de seleccionar a quien no tenga experiencia y en caso de ser electa lo haga de manera nominal, en tanto que las decisiones corresponderían a quien le pertenece dicho puesto, pero que en virtud del cumplimiento de la cuota de género tuvo que ceder su lugar a una mujer. Esto explica por qué en muchos casos las cuotas fueron ocupadas por mujeres sin experiencia y trayectoria política. Estas mujeres son más fáciles de manipular y hacer que su desempeño dependa de las órdenes de un varón. Estos son los resultados de las entrevistas, ¿sí? Otra forma que agrede y minimiza el trabajo político de las mujeres es enviarlas a distritos perdidos, ¿sí? Ustedes saben que en ciencia política uno puede decir que existen bastiones, distritos competidos o perdidos. ¿Sí? Un bastión es donde consecutivamente elecciones gana un mismo partido. ¿Sí? Bueno, se tiende mucho, y otra forma que en la ley no aparece, sí se menciona, de enviarlas a aquellos lugares donde el partido no tiene posibilidad de ganar. Sin embargo, si ustedes revisan, es muy interesante ver si revisan los resultados de la última elección, muchas mujeres ganaron, sobre todo militantes del PRI, ganaron en esos distritos perdidos. Esto habla de que las mujeres sí pueden hacer una buena campaña, sí pueden llegar a convencer a la ciudadanía, ¿sí? Y eso es un elemento que nos obliga también a pensar desde las ciencias políticas cuáles son las variables que están ahí funcionando para que una mujer, teniendo todo en contra, pueda ganar, ese distrito. Otro hallazgo interesante refiere a la relación de las mujeres con el ámbito de lo familiar que las hace más vulnerables en su ejercicio político. ¿Sí? Las circunstancias actuales de inestabilidad política y el aumento del crimen organizado han significado un aumento en las amenazas en las mujeres en su intento por acceder a una candidatura o en el proceso de campaña.
Esto, colegas, es algo que tenemos que investigar. Es fundamental, a través de entrevistas, de trabajo en terreno, saber cuáles son las experiencias de las mujeres en zonas, en situaciones de conflicto. Porque me pregunto, ¿quién quiere cumplir la paridad si eso significa un riesgo para tu vida y para la de tu familia? ¿Sí? Las circunstancias, pese a no contar con las fuentes de información sistemática al respecto, es posible identificar a partir de varios testimonios de mujeres que señalan haber sido amenazadas y amedrentadas con dañar a su familia e hijos. Los hombres también están expuestos a estas amenazas para obligarlos a actuar en el sentido que se les exige. Sin embargo, en las mujeres cobra más sentido y preocupación una amenaza a su entorno familiar. Su asociación con el ámbito familiar, la maternidad y lo doméstico las expone a mayores riesgos. Segundo ámbito, cuando son electas candidatas. Aquí toma fuerza el apoyo que el partido les brinda para sus campañas, no solo en términos económicos, sino también de seguridad, como lo venía señalando, ¿sí? El financiamiento y la protección son fundamentales. Tener la figura de un varón que las acompañe en los procesos de campaña es central. Esto es parte de uno de los aspectos informales de cómo opera la política partidaria. Es fundamental, si usted va acompañada, ¿sí?, del presidente del partido, del gobernador en turno, etcétera, te da mayor legitimidad. Y muchas veces las mujeres no cuentan con ese acompañamiento. Es decir, contar con la compañía de un líder supone un reconocimiento y apoyo explícito a la candidatura por parte del partido. Otra forma de discriminación y violencia reconocida es el abandono de la estructura partidaria al momento de contar los votos. Esta situación, que es fundamental en la definición de quien resulte electo en una contienda electoral, deja a muchas mujeres expuestas a situaciones que desfavorecen su elección. Finalmente, el tercer momento se relaciona con el ejercicio de sus funciones parlamentarias una vez electas, donde destaca su escasa presencia en comisiones destacadas, no incluir sus propuestas, negarles la palabra en reuniones parlamentarias o en tribuna, la descalificación abierta, el cuestionamiento a su físico o forma de vestir. En las entrevistas nos aparecen cosas interesantísimas, como la exigencia de que tienen que estar absolutamente bien presentadas siempre. Se les exige incluso cambiar el color de su cabello, ¿sí? Estas exigencias, me pregunto yo, ¿se las harán de la misma manera un varón? ¿Les obligarán a bajar de peso, por ejemplo? ¿Los obligarán a estar afeitaditos? No, claro que sí, es importante, ¿no? Pero las mujeres parece que cobran especial significancia, ¿sí? La forma de vestir y todo lo que hacen los medios de comunicación en torno a las mujeres. No hacen entrevistas, por ejemplo, de su trayectoria, de qué iniciativas van a presentar. Lo que vemos en el seguimiento de los medios de comunicación es el ranking de las mejor vestidas, ¿sí? Eso es lo que vemos. O si la diputada usó o no usó minifalda, ¿sí? Esas son las cosas de cómo se van traduciendo situaciones de violencia y discriminación que van transformando una idea de justicia, que es la cuota, en casi una reproducción estereotipada de por qué las mujeres están, como adorno, ¿no? Tienen que estar bien vestidas, tienen que estar bonitas, sí, tienen que estar siempre para la foto. Muy pocas mujeres son las que presiden comisiones y cuando lo hacen son destinadas a comisiones tradicionalmente femeninas. Cuando suben a tribuna no las escuchan o las menosprecian como una manifestación de violencia simbólica que a su vez genera que ellas tiendan a generar un comportamiento masculino en el ejercicio de político. Porque muchas veces se quejan de las mujeres, dicen son más rudas, son más aguerridas, son más fuertes que incluso un hombre. Yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa si no fuera así? Yo tuve la experiencia de analizar la figura de Michelle Bachelet en Chile. Michelle Bachelet, cuando la primera vez que postuló como candidata, todo lo que giraba en torno a ella eran dos cosas: su militancia de izquierda, ¿sí?, y su vida privada. Toda su otra trayectoria quedaba desdibujada. Que si era muy buena, que si era muy tierna, que si era muy mamá, eso no sirve para la política. Y en otro momento se resignificaba, es que más buena, más tierna, va a ser menos corrupta, ¿no? Todos estos esencialismos que se construyen en torno a las mujeres
no tienen su correlato los varones. Entonces las mujeres siempre tienen que estar demostrando más o menos. Si somos muy rudas nos critican, si somos muy sensibles no vamos a tomar buenas decisiones. Entonces todo esto son aspectos de discriminación, de violencia sutil, simbólica, que se van interiorizando a las mujeres y que generan o un repliegue o en otros casos efectivamente conductas del orden de lo masculino, ¿sí? Asimismo, en el ejercicio parlamentario sigue siendo una desventaja la doble jornada que significa ser las únicas responsables del ámbito doméstico. Pese a contar con recursos para contratar a personas que se hagan cargo del cuidado de sus hijos, siguen manifestando sentirse divididas con respecto a la dedicación a su cargo y al partido y su labor como madres. Aquí es el sistema de organización familiar social el que ejerce una discriminación estructural hacia las mujeres. Si usted analiza la trayectoria de vida de las mujeres que inician una vida política, se da cuenta que la mayoría de ellas o ya tienen hijos grandes o están separadas. No así pasa con los varones. Los varones siguen teniendo un sustento importante, ¿sí?, en términos afectivos, familiar. Las mujeres se ven mucho más restringidas en ese sentido. Esto no lo digo yo, lo dicen las cifras. Otra forma de estigmatización y de discriminación a las mujeres se refleja en la minimización que se hace sobre los temas relacionados con las mujeres. Todos estos elementos constituyen lo que podría denominarse los micromachismos, es decir, aquellas prácticas que por su sutileza pasan inadvertidas. En cada uno de estos momentos, la violencia real y simbólica se ejerce como una presión constante que opera en el sentido de mantener la estructura androcéntrica del partido y del poder político y segregar a las mujeres. ¿Qué propongo, colegas, ya para finalizar? Investigación. Los cambios normativos no se acompañan necesariamente con cambios culturales de manera inmediata. Tenemos que conocer las nuevas formas en que la discriminación hacia las mujeres toma escena en lo político. Por ejemplo, a mí me encantaría que me financiaran una investigación, paso el aviso, ¿sí?, para que yo me sentara en el Congreso y mirara eternamente, hiciera mis matrices de análisis de qué pasa cuando una mujer sale a hablar a tribuna. Y empezar a hacer una observación participante de las reacciones de los colegas, ¿sí?, de qué temas salen a hablar, de cómo se las escucha, ¿sí?, de cómo responden los varones, para develar y desnaturalizar su presencia en el poder político, ¿sí? Las cuotas han sido un cambio fundamental en la composición de los congresos en los países en donde se han implementado. Esto ha transformado incluso el propio debate que se da en las ciencias políticas. Yo propongo en este sentido mayor comunicación y retroalimentación entre la academia y los estudios desde una perspectiva de género y los que los poderes del Estado están haciendo en términos de política pública, ¿sí? Creo que tenemos que dialogar y ver, tenemos la cuota, tenemos la paridad, pero están surgiendo estos otros problemas, por ejemplo, de violencia. Está surgiendo la reacción de los medios de comunicación. Porque las conquistas no son de una vez y para siempre. Hay reacciones. Tenemos una cultura milenaria de exclusión. No podemos pretender que cambie de un día para otro, pero por lo mismo tenemos que ser conscientes de las reacciones que se van generando frente a estos avances. Finalmente, el reconocimiento. Yo saludo y me congratulo con este tipo de iniciativas que organizan en el Estado de Hidalgo. Esto es más que un evento, compañeros. Es decir, claro, es un evento, tiene un formato de evento, pero va mucho más allá de un evento. Esto es un reconocimiento a la deuda que la democracia tiene con las mujeres, ¿sí? Y no es una cosa, digamos, de complacencia. Aquí tienen su, de decir, bueno, tomen el premio y ya, quédense tranquilas. No, son estos cambios simbólicos que se van traduciendo en la mentalidad de las personas, de los que son parte de las instituciones, pero también de la sociedad, en que es importante que las mujeres estén por un tema de justicia, por un tema de hacer democracias más incluyentes y hacer democracias en donde los pactos sociales que hacemos como sociedad nos incluyan a todos en nuestras igualdades y en nuestras diferencias.
Agradezco mucho su tiempo, su escucha y nuevamente me congratulo con esta iniciativa y a la ganadora también la felicito por su ensayo. Muchas gracias. Para proceder con la entrega de un reconocimiento a la doctora Daniela Cerva, pedimos atentamente al consejero presidente y a los consejeros electorales suban al estrado. Acompañado por las consejeras y los consejeros del instituto, el consejero presidente hace entrega de un reconocimiento a la doctora por su destacada participación como conferencista. Solicitamos que tomen asiento los del estrado, please. Solicitamos a los consejeros en el estrado tomen asiento y, siguiendo con nuestro programa, el consejero presidente, el licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, realizará la exposición de motivos del premio 17 de octubre. Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde luego, antes que nada, agradecer y reconocer la presencia de todos y todas en este importante evento. Coincidimos plenamente con la maestra de que este es un reconocimiento, más allá de un momento, más allá de un recuerdo en la historia. Esto nos refleja la lucha que se ha dado en nuestro país en materia de género. Hay acontecimientos que marcan la historia de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, la inclusión de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades. Hoy recordamos uno de esos hitos en la historia. Me refiero al reconocimiento a nivel nacional del derecho femenino al sufragio, un día como este, pero de 1953, fecha que celebramos por su impacto en la construcción de la democracia mexicana. Y quisiera no solamente recordar esta fecha, habría que recordar el antecedente en 1947, donde solamente se posibilitaba a las mujeres a participar en las elecciones municipales, toda la lucha que se da, como se ha referenciado muy bien en quien me ha antecedido en este micrófono, las luchas internacionales inclusive, y también señalar los espacios de las cuotas, 70-30, 60-40, la paridad. Y bueno, este escenario también nos refleja lo que es hoy nuestra sociedad. Importantes mujeres que han sido ejemplos en la historia. Saludo a la maestra Estela Soto, muchísimas gracias por su presencia en Hidalgo. Y que continúan en cargos muy relevantes en las partes más sensibles, como es el desarrollo social, en el caso de la secretaria Geraldina García, desde luego en el Congreso de la Unión a través de la diputada federal, muchísimas gracias también por la presencia de ustedes, de las representaciones partidistas y, por qué no decirlo, también en esta nueva forma de ver las cosas, no solamente las mujeres, sino políticas muy importantes, y yo agradezco la presencia del señor coordinador jurídico Mario Suberville, que tiene una responsabilidad muy importante en estos temas de alineación de las propias leyes, y hoy lo platicábamos y saludo con afecto a quien preside el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, el maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, y al señor presidente del Tribunal Fiscal Administrativo, así como el secretario del Tribunal Electoral, que hoy están recibiendo precisamente reconocimientos y galardones por aspectos de género en las sentencias. Yo creo que esto es el trabajo que se está realizando en Hidalgo y tenemos que reconocerlo, y reconocerlo tanto en hombres como en mujeres. Precisamente en esas sentencias que hoy serán galardonadas, una es expedida por un magistrado y otra precisamente con una de nuestras magistradas.
y otros temas importantísimos como en salud, ¿no? En donde está la maestra Ana María Tavares, que saludamos también con mucho afecto y que han sido personas que han dado muchísimo en nuestro Estado. En conmemoración de este importante día, en el 2003, el Instituto Estatal Electoral, a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, emitió la primera convocatoria al Premio 17 de octubre a través de un concurso de ensayo político. Yo reconozco en las consejeras Arminda Aracelis Frías Austria y desde luego en la licenciada Isabel Sepúlveda, precisamente esta iniciativa y el acompañamiento de mis también compañeros consejeros, el maestro Joaquín García, maestro Augusto Hernández Abogado, desde luego al profesor y licenciado José Ventura Corona Bruno y a Carlos Herrera, quien han acompañado esto. Este año llegamos con gusto a su segunda emisión con el objetivo de continuar incentivando la participación de las mujeres expresando su pensamiento y su sentir. El tema del certamen de este año fue el empoderamiento femenino, el camino a la democracia, puesto que para el Instituto es de suma trascendencia fomentar la reflexión sobre este tópico, así como saber qué opinan las mujeres al respecto, además de reconocer y destacar el valor de la participación femenina, ya que cada logro alcanzado por ellas en los ámbitos personal, familiar y profesional repercute en la esfera pública. Queremos hacer hincapié en el valor de las mujeres como seres humanos y como ciudadanas. Deseamos conocer sus metas y sus ideas. Buscamos destacar su contribución a la creación de la realidad política y social. Con tales propósitos, del 25 de agosto al 26 de septiembre, se realizó una intensa difusión de la convocatoria en universidades e instituciones públicas, al igual que en radio, prensa e internet. Aprovecho para agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan su apoyo en esta tarea. Asimismo, sobre las modalidades para la presentación de los ensayos, además de recibir los trabajos en las instalaciones del propio instituto, este año, en un ejercicio de innovación tecnológica, abrimos un espacio en nuestra página web para el registro y recepción de trabajos en línea, de forma segura y rápida. Comparto que este 2014 la participación de las mujeres superó a la obtenida en la primera edición. Estamos en virtud de que se recibieron 92 ensayos, esto es 17 más que en 2003, y de este total de participantes, el 47% son estudiantes y 53% profesionistas provenientes de 14 municipios de la entidad: Actopan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Progreso, Tulancingo, Zapotlán, Huautla, Guasalingo, Huichapan, Acatlán, Calnali, Francisco y Madero, Tula de Allende y San Salvador. Quisiera también destacar y reconocer en estos ámbitos en donde la materia de género se ha destacado en el Estado, pues desde luego los eventos tanto nacionales como internacionales del sistema DIF en el Estado. Muchísimas gracias a la directora general que hoy nos acompaña y por supuesto las políticas que la propia Procuraduría General de Justicia ha implementado también en este tema, conjuntamente con el Sistema Integral de la Familia, y desde luego a la Comisión de Derechos Humanos que también nos acompañan en este evento a través de la representación de la Visitaduría y de la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias. Quisiera concluir mi participación agradeciendo a la licenciada Claudia Valle, coordinadora de institucionalización de la perspectiva de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
a la licenciada María Guadalupe Vera Ortiz, ganadora del Premio 17 de Octubre en su edición 2013, y al doctor Emir López Vadillo, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, quienes fungieron como jurado y tuvieron la ardua y difícil decisión, así nos lo dijeron, de seleccionar un ensayo que por la calidad y profundidad de su contenido es acreedor a precisamente este premio. Agradezco también a quienes nos acompañan en el Consejo General y que han impulsado mucho estos temas hacia el interior del propio instituto, a todas las representaciones partidistas de los partidos políticos nacionales, de los 10 partidos, muchísimas gracias por su presencia. Y mi felicitación a la participante elegida y un especial reconocimiento a todas las concursantes por su decisión de participar, por su esfuerzo, por su creatividad y opiniones plasmadas, por alzar su voz. Una calurosa felicitación a todas y cada una de ellas. Muchísimas gracias. En este momento anunciamos a la participante acreedora al Premio 17 de Octubre, edición 2014. Nos referimos a Azucena Carolina Serrano Rodríguez, para quien pedimos un caluroso aplauso y la invitamos a subir al estrado. En este momento, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, entrega la presea 17 de octubre y el reconocimiento del Premio 17 de Octubre al Mérito Femenino Ciudadano a Azucena Carolina Serrano Rodríguez. Para concluir este evento, escuchemos unas palabras de nuestra galardonada. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este evento. De verdad, muchas gracias a todos, a los consejeros. Bueno, para empezar, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por darnos y ofrecernos esta oportunidad y por realizar este tipo de eventos. Quiero agradecer a todos los aquí presentes. Bueno, honestamente, voy a ser muy honesta. A mí siempre me ha costado mucho expresar mis ideas, mis opiniones, mis sentimientos y pues hablar en público, pero a pesar de estas limitantes, pues voy a hacer mi esfuerzo para expresar lo que en este momento siento. Hoy es un día muy especial porque, como ya nos los han recordado, hace 61 años, en el 17 de octubre, un día como hoy, en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían el derecho de votar y ser votadas. Esto fue un hecho histórico trascendental, ya que permitió la emancipación de la mujer en el ámbito de la política. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo y de muchos otros que se han hecho, todavía persisten muchas desigualdades en muchas esferas, como en la social, en la económica, en el ámbito privado, en el ámbito cultural. Por ejemplo, vemos que en el ámbito económico todavía hay muchas mujeres que no tienen oportunidades en razón de su género para obtener un trabajo. Todavía vemos que mujeres que tienen o que detentan el mismo puesto que un hombre tienen o perciben un salario inferior. Por ejemplo, en el ámbito político, nuestra conferencista ya nos ha hablado mucho sobre esto, todas las desigualdades que reinan en los partidos políticos o incluso dentro de los congresos, donde hay faltas de respeto hacia la mujer, o incluso todavía en la esfera privada, donde todavía reina la violencia dentro de las familias y violencia especial hacia las mujeres. Pero pues bueno, no vengo aquí a hablarles de malas noticias ni de amargarles tampoco el día,
pero sí lo que quiero recalcar es que a pesar de todas estas desigualdades que todavía reinan en la sociedad, pues se hacen muchos esfuerzos para afrontar estos problemas. En varios ámbitos de la sociedad, las organizaciones sociales, por ejemplo, están luchando fuertemente para empoderar a la mujer y para reducir esta desigualdad de género que existe. En el ámbito académico se han hecho muchas investigaciones que han hecho patentes estas desigualdades y se han propuesto formas para reducirla. En el gobierno también, pero especialmente en los institutos, por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que está promoviendo acciones y eventos justamente para alcanzar una mayor equidad de género. Es por eso que yo quiero agradecer, porque este tipo de eventos nos hacen conscientes de lo mucho que nos falta para alcanzar la tan anhelada equidad de género, para que la mujer verdaderamente pueda pueda empoderarse y sea libre para participar y para tomar decisiones. Por eso agradezco enormemente este tipo de eventos que realizan, a los organizadores, en especial a las consejeras. De verdad, muchas gracias, porque de verdad esto va a tener muchos frutos, de verdad va a pregnar en la sociedad y nos va a hacer más conscientes sobre estos problemas. Y pues yo nada más quiero pues invitar a todos nosotros que verdaderamente tomemos acciones, que nosotros mismos veamos qué estamos haciendo, porque yo siempre he pensado, no se trata de sensibilizar a los partidos políticos, al gobierno, bueno, no solo se trata de sensibilizarlos a ellos, o incluso a los hombres, o a las empresas, se trata primeramente de sensibilizar a las mujeres, de saber qué estamos haciendo nosotras para tener respeto, para que los hombres nos respeten, para hacernos escuchar dentro de las familias, en el gobierno, en las empresas. Se trata primeramente de sensibilizarnos a nosotras. Por eso, pues, hago esta invitación para pensar qué estamos haciendo nosotras como mujeres. Y pues bueno, ya nada más quiero agradecer por último, pues a mi familia, que amo tanto y que siempre me ha apoyado, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, que pues siempre han estado conmigo en momentos muy especiales, en las alegrías y en las tristezas. De verdad los quiero muchísimo y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes, al instituto, a las consejeras, a los consejeros, de verdad por esta oportunidad tan grande que me dieron, y pues me siento muy satisfecha y espero contribuir, al igual que ellos y que todos ustedes, pues a concientizar sobre estos problemas que aquejan a la sociedad. Muchísimas gracias. Es así como terminamos esta ceremonia de premiación. A todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado.